bienvenidos todos. Es para la Unión Colegiada del Notariado Colombiano y para mí como representante del notariado también un gusto contar hoy con la presencia de la doctora Luzmari Cárdenas, nuestra notaria 44 de Bogotá. Todos ya la conocemos, es una connotada colega, ¿cierto? Pero para quienes no la conozcan, les cuento que la doctora Luzmari es especialista en Derecho Administrativo, Tributario, Alta Gerencia y Derecho Urbano, y que en su amplia trayectoria incluye roles como es magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, docente universitaria en distintas instituciones, incluida la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y es miembro de la Junta Directiva del Club Puerto Peñaliza. También ha sido vicepresidenta de la Academia Colombiana del Notariado, asesora de UNOVOC, participante en la Comisión Legislativa de la Unión Nacional del Notariado Colombiano. Mejor dicho, todos sabemos que la doctora Luzmari es la experta y hoy estamos todos muy ansiosos de escuchar a la doctora Luzmari para que nos dé luces en el tema de los impuestos y arrancamos con el timbre. Yo les anticipo que la doctora Luzmari generosamente pues nos va a acompañar en este tema de los impuestos en este ciclo de capacitaciones, pero ante estas novedades legislativas hemos resuelto que nos anticipe todo lo concerniente al tema de timbre. Doctora Luzmari, 552 colegas están ansiosos de escuchar sus luces en el tema del timbre. Bienvenida, doctora, y cuando usted decida, comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, un saludo muy especial para el doctor Luis Efren Leighton, presidente de la Unión Nacional del Notariado Colombiano, para el Consejo Directivo, para la doctora Ángela Alza, quien muy gentilmente me invitó a hablar sobre este tema, pero tengo que aclararles que me invitó antenoche a las 10 de la noche, o sea, casi que estamos sobre el tiempo. Pero pues yo entiendo un poco la angustia que tienen todos los notarios y los empleados de las notarías en relación con este tema, porque algunos consideran que vamos a tener que hacer muchas cosas y la verdad es que no es tanto. De todas formas, yo sí les quiero pedir mucha paciencia, porque esto lo vamos a hacer desde el punto de vista de la academia. Y tenemos que hacerlo desde el punto de vista de la academia y muy despacio para que todos ustedes comprendan el tema del impuesto de timbre y la variación que tuvo, que realmente no es mucha, pero no lo podemos hacer si no analizamos uno a uno los artículos que tienen que ver con el tema. Así es de que yo sí les pido el favor que ustedes, bueno, un saludo especial para todos los colegas del notariado colombiano, para los empleados de las notarías, para todas, especialmente un saludo especial para mis colaboradores de la Notaría 44, el doctor Alberto Guzmán, la doctora Liliana Barrantes. Doctora, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está usted? Y la verdad, pues me siento con una carga muy grande y es pensar que yo, digamos, voy a resolver todas sus inquietudes y efectivamente después de esto van a quedar con la absoluta claridad. Pues eso no es así, porque ustedes saben que donde hay dos abogados, hay más de dos abogados, hay más de dos opiniones. Yo simplemente espero convencerlos con mis argumentos para que ustedes mismos estudien el tema, lo analicen y cuando vayan a aplicar la solución que yo les propongo, estén convencidos de ella o, bueno, si no lo están, mirarán qué otra solución buscan. Pero lo que yo sí les recomiendo es que lo he visto en la práctica, que comienzan a enviar conceptos a la DIAN de todo el país y a veces nos enredan. Y les voy a explicar más adelante por qué. Entonces, para poder entender este tema, como les decía, lo vamos a hacer desde el punto de vista de la academia y, digamos, yo pienso que la capacitación para personas que van para un concurso es diferente de aquella capacitación que uno hace, digamos, muy ligera. Aquí sencillamente los conceptos sí tienen que quedar claros. Para los que pueden ver la pantalla, los invito a que la miren y aquellos que no la pueden ver, ustedes son muy pilos, abran su celular y verifiquemos el artículo 519 del Estatuto Tributario. No sé si les doy un momentico ahí para que lo abran y lo miren. Sin embargo, mientras ustedes lo abren, yo lo voy a leer. Dice,
El artículo 519 establece la base gravable en el impuesto de timbre nacional y dice, el impuesto de timbre nacional se causará a la tarifa del 1.5% sobre los instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores que se otorguen o acepten en el país o que se otorguen fuera del país, pero que se encuentren pero que se ejecuten en el territorio nacional o generan obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía sea superior a 6.000 VTs, en los cuales se intervengan como otorgantes, aceptantes o suscriptores una entidad pública, una persona jurídica o asimilada, una persona natural, solo cuando tenga la calidad de comerciante que en el año inmediatamente anterior tuviese unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a 30.000 unidades de valor tributario VT. Para los contratos celebrados por constructores para programas de vivienda, el aumento de tarifas dispuesto en el artículo solo será aplicable a partir del 1 de julio de 1998. Seguimos con la siguiente. ¿La puedes pasar? ¿Quién está manejando esto? ¿Ya? Bueno, a ver, este artículo que acabamos de leer, pues realmente el impuesto de timbre fue creado desde el año 1976. Y desde el año 1976 lo tenemos ahí. Y no había cambiado, y no ha cambiado absolutamente nada. Es el mismo artículo desde su creación. ¿Qué pasa? En la reforma del año 2023 se incluyó esta partecita que ustedes ven ahí. Y dice, tratándose de documentos que hayan sido elevados a escritura pública, se causará el impuesto de timbre en concurrencia con el impuesto de registro, siempre y cuando no se trate de la enajenación a cualquier título de bienes inmuebles cuyo valor sea inferior a 20.000 VT y no haya sido sujeto a este impuesto, o naves o constitución o cancelación de hipotecas sobre los mismos. En el caso de constitución de hipoteca abierta, se pagará este impuesto sobre los respectivos documentos del deber. Entonces, a ver, para retomar, ¿qué dice el artículo primero? Pues obviamente que es sobre cualquier instrumento público o cualquier documento privado en el cual conste una obligación, ya sea de modificación, bueno, cualquier tipo de obligación que además lo suscriban personas naturales, pero que sean comerciantes, y el requisito que se establece allí, que es el del patrimonio, personas públicas y básicamente esto es lo que dice. Y este artículo que tiene que ver aquí en el tema que nos incluyen es cuando por primera vez a los notarios del país nos incluyen en el impuesto de timbre a partir del año 2023 con este artículo y los que siguen. ¿Y qué está diciendo? Pues que cuando se trate de documentos que hayan sido elevados a escritura pública, tengan en cuenta, no olviden, documentos que han sido elevados a escritura pública se causará el impuesto de timbre. Es muy importante de esta partecita de este artículo ver que además de esto habla de que sea en relación con el tema de enajenación de inmuebles y que cuya cuantía sea superior a 20.000 o lo contrario, que sea inferior a 20.000 no se causa. Esto es muy importante tener en cuenta y de este artículo yo rescato que dice que siempre y cuando no se haya cobrado antes, lo dice acá, ustedes lo miran ahí, no haya sido sujeto a este impuesto. ¿Lo recuerdan? Entonces, bueno, teniendo ya esto muy claro, seguimos con la siguiente con el siguiente dispositivo, bueno, diapositiva, perdón. Estoy un poquito como ansiosa porque la verdad hoy recibí muchas llamadas y la verdad entre más me llamaban terminé por decir no acepto más llamadas porque muy posiblemente me van a lograr confundir con todo lo que me están diciendo. Bueno, viene el parágrafo 1 y el parágrafo 2. No los voy a cansar con el parágrafo 1 porque pues no tiene mayor relevancia. Pero el parágrafo 2 dice, la tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo se reducirá de la siguiente manera.
al 1% en el año 2008, al medio por ciento en el 2009 y al 0% en el año 2010. Seguimos, por favor. ¿Cómo sigo acá? Ay, no, pues, ahí está. Bueno, viene el parágrafo 3. Miren muy bien el parágrafo 2 y miren muy bien el parágrafo 3. ¿Qué dice el parágrafo 3? Tarifa del impuesto para escrituras públicas. A partir del año 2023, la tarifa del impuesto para el caso de documentos que han sido elevados a escritura pública, tratándose de la enajenación a cualquier título de bienes inmuebles cuyo valor sea igual o superior a 20.000 UETs, la tarifa se determinará conforme a la siguiente tabla. Y nos da una tablita ahí, para no cansarlos, es progresiva. Primero el 1.5, primero 0, la de menos de 20.000, y más de 20.000, 1.5, y superior a 30.000, pues el 3%. Este parágrafo también ténganlo en cuenta. Ahora vamos al decreto, el decreto que nos ha generado tanta angustia. ¿Ustedes lo tienen ahí? Me gustaría que cada uno entre al decreto y lo verifique. Es el decreto 0175 del 14 de febrero de 2025. Y veamos el artículo 8, ¿qué dijo? A ver, ¿lo tienen? ¿Será que ya les tienen suficiente tiempo para buscarlo? Bueno, lo que dijo el Doctora, artículo... ahí lo vemos en pantalla. Ahí lo vemos en pantalla. Bueno, doctora, Tranquila. entonces miren lo único que dijo el decreto. Lo único que dijo el decreto. Modificación transitoria del parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario. Bueno, y aquí ustedes saben que no hay nada más permanente que un artículo en materia tributaria que se denomine transitorio. Pero bueno, esperemos que no sea así. A partir del 5º día hábil posterior a la publicación del presente decreto, modifíquese transitoriamente el parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. ¿Se pueden devolver en la presentación al parágrafo 2, por favor? Ya está en pantalla, doctora, el parágrafo 2. Y miren lo que dice. La tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo se reducirá de la siguiente manera. Aquí, según el artículo que teníamos desde el año 2010, este artículo estaba dormido. Así lo han llamado algunos tributaristas, dormido, suspendido. ¿Qué pasa cuando dice la tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo será del 1%? Pues que volvió a vivir. Entonces tenemos esta tarifa del 1% para ¿cuáles actos? Para los actos de que trata el artículo 519 del Estatuto Tributario. ¿Lo están viendo? Ahora miremos lo que dice enseguida el decreto. Para el caso de los documentos que hayan sido elevados a escritura pública, o sea, ¿cuáles? Si miramos en la presentación, vemos nos devolvemos cuando dice tratándose de documentos que han sido elevados a escritura pública, se causará el impuesto de timbre en concurrencia con el impuesto de registro. Ese con el parágrafo 3 son los que hablan de los documentos que se elevan a escritura pública y dice, para el caso de los documentos que han sido elevados a escritura pública, tratándose de la enajenación a cualquier título de bienes inmuebles, se aplicará únicamente la disposición prevista en el parágrafo 3 del presente artículo. ¿Y qué nos habla el parágrafo 3 del presente artículo? ¿Qué nos habla? Vamos a tener lo mismo que hemos tenido siempre. Lo mismo que hemos venido aplicando desde el año 2023. No hay ninguna variación. Eso lo dije yo en un documento que circularicé, pero además ese documento fue avalado por el documento que ustedes también deben de tener en sus correos y que mandó la DIAN y lo sacó a través del Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Esa interpretación, porque aquí estamos interpretando. ¿Y qué dice ese documento del Ministerio de Hacienda? Vamos a mirarlo.
Veamos el 14, primero. Dice, se modificaron las reglas del impuesto de timbre para enajenación de inmuebles, dice el Ministerio de Hacienda, la autoridad para interpretar este decreto. No, las reglas del impuesto de timbre para la enajenación de inmuebles no fueron modificadas. Entonces, cuando ustedes piensen en el impuesto de timbre para enajenación de inmuebles que se eleva a escritura pública, sigan como venían. Yo creo que ya a estas alturas, ya vamos en el 2025, todos sabemos cómo se aplica el timbre en materia de transferencia de enajenación de bienes inmuebles que se elevan a escritura pública. O sea, no nos debería generar ningún tipo de estrés, porque tenemos, si bien teníamos en el artículo 519, ese artículo tan viejo, que como les digo viene del año 76, luego en el inciso que se colocó, fue cuando nosotros entramos. ¿Por qué entramos? Porque sencillamente colocaron que para efectos del impuesto de timbre, tratándose de enajenación de bienes inmuebles, había que pagar el impuesto de timbre. Y por eso entramos. Pero los demás artículos existen, solo que tenían tarifa cero. Bueno, yo entiendo que el problema no es con ustedes no tienen ninguna dificultad, yo creo que para ninguno ya tiene dificultad el hecho de saber que efectivamente en materia de enajenación de bienes inmuebles seguimos igual. Es decir, no hay ninguna modificación. Entonces, hoy he tratado, es decir, yo desde que vi el artículo tenía la absoluta claridad de que efectivamente, así lo digo en mi documento, en relación con la enajenación seguíamos igual y la modificación de la tarifa del 1% solo habla de esos otros actos, diferentes a este, porque nosotros para la enajenación de bienes inmuebles tenemos un artículo especial o un inciso especial y un parágrafo especial. Entonces, para entender la otra partecita, vámonos en la diapositiva a ver, nosotros los tributaristas, y digo nosotros los tributaristas porque durante muchos años, ustedes saben, estuve en esta disciplina y precisamente en la sección cuarta del Consejo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, antes en la DIAN durante muchos años. Cuando uno ve cuando sale pues un decreto como estos, uno se devuelve a los conceptos básicos del derecho tributario. Y entonces mira uno quién es el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Y al mirar quién es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, pues aquí tenemos que diferenciar que hay un sujeto pasivo que es el deudor, o sea, el obligado. Hay otro sujeto pasivo que es el económico, o sea, la persona que soporta o asume el impuesto. Y hay otro sujeto pasivo que es el que impone la ley, el del derecho, que es el que recauda el impuesto so pena de sanciones administrativas y penales. Entonces, señores, en materia de impuesto de timbre, nosotros somos sujetos pasivos del impuesto de timbre sin ser contribuyentes, sin estar actuando, digamos, en ningún tipo de acto, sencillamente, ¿por qué? Porque lo dijo la ley, ¿sí? Leamos el artículo 514, cada uno, y el 515, y para que ustedes entiendan muy bien el tema. Dice el artículo 514 del Estatuto Tributario. El impuesto de timbre se encuentra consagrado en el artículo 514 del Estatuto Tributario y fue creado por el artículo 35 de la Ley Segunda de 1976. Dicho artículo establece que son sujetos pasivos de la obligación tributaria o de las sanciones quienes, las personas o entidades como contribuyentes o responsables de la sanción y son contribuyentes de conformidad con lo previsto en el artículo 515. ¿Qué dice el artículo 515? Las personas naturales o jurídicas, sus asimiladas y las entidades públicas no exceptuadas expresamente que intervengan como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o suscriptores de los documentos. Asimismo, es contribuyente aquel a cuyo favor se expida, otorgue o extienda el documento. Hasta ahí no tenemos ningún problema porque pues, no han hablado pues, del responsable. Pero aquí sí está, cuando habla del responsable, mire lo que dice el artículo 516 del Estatuto Tributario. Define quiénes son responsables. ¿Quiénes son responsables del impuesto de timbre, señores? Son responsables por el impuesto y las sanciones todos los agentes de retención
incluidos aquellos que aún sin tener el carácter de contribuyentes, que es el caso nuestro, deben cumplir las obligaciones de estos por disposición expresa de la ley. Y resulta que ¿quién nos incluyó, digamos, en este temita? Pues la misma ley, cuando en el artículo, perdónenme un segundito, miro el artículo que no está aquí, sujetos pasivos del impuesto de timbre. Ya les verifico el artículo, ese creo que es el 500, ya les digo el artículo, pero mientras me buscan el artículo, vamos a leer quiénes son. A ver, en primer renglón, personas naturales y asimiladas. O sea, ¿quiénes son responsables? ¿Quiénes responden ante la DIAN por el impuesto de timbre? ¿Quiénes? Primero, cuando reúnan dice, personas naturales y asimiladas. ¿Quiénes entran aquí, señores? Las personas de que hablan allá en el artículo del cual hemos hablado, que realicen cualquier acto, o sea, que ahí hablamos de los documentos privados que además generen obligaciones. Por ejemplo, quien suscribe un contrato de arrendamiento cuya cuantía supere los 30.000 VTs. Ellos son los sujetos responsables de ese impuesto de timbre. O sea, cuando ellos firman el documento, allí ellos son responsables del impuesto de timbre. ¿Quiénes más son responsables del impuesto de timbre? Los notarios. ¿Pero por qué somos responsables del impuesto de timbre, señores? Por las escrituras públicas. Solo por las escrituras públicas. Nosotros no somos responsables por absolutamente nada más. Porque para ser responsables del impuesto de timbre tendríamos que ser agentes de retención, y no lo somos, sino para este efecto, o tendríamos que ser agentes verificadores, digamos, como en el caso de la retención en la fuente de venta de persona jurídica a persona jurídica, en que la ley muy habilidosamente nos colocó la obligación de verificar que se pague la retención en la fuente para poder hacer la escritura pública correspondiente. Solo que en la retención en la fuente no es tan grave como en el impuesto de timbre, porque en el impuesto de timbre debemos de pagar el impuesto de timbre si no lo cobramos. Sigamos mirando quiénes más están acá, dentro de lo que dijo el artículo 514, las entidades públicas. Las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Y para aquellos que trabajaban en contratación administrativa, recuerden ustedes cuando estaba vigente este impuesto de timbre, yo era jefe de contratos de la DIAN, y efectivamente, para efectos, cuando uno adjudicaba un contrato del Estado a una persona en una licitación, la persona tenía que pagar el impuesto de timbre y la entidad pública como sujeto, como agente de retención, debía de pedir el sellito que le pagaban de que habían pagado el impuesto de timbre. Y efectivamente uno no pedía pólizas ni nada hasta que no le traían el pago del impuesto de timbre. ¿Por qué? Porque el empleado público que verificaba este requisito actuaba por el Estado como agente de retención. Claro que tengo que contarles que ese impuesto se lo robaron en esa época. Yo estaba de jefe de contratos y esto se pagaba en el primer piso del edificio Sendas, ahí en la séptima, y resulta que hicieron una oficina alterna y ahí le ponían el sellito. Y al mismo Ministerio de Hacienda nos falsificaron el impuesto de timbre. Eso fue, digamos, algo desastroso para todos aquellos que estábamos en el tema, porque pues en un momento dado cuando empezó la investigación, pues nadie había pagado el impuesto de timbre y todo eso era falso. Eso a manera de anécdota les cuento. ¿Quiénes más son agentes de retención? Los agentes diplomáticos del gobierno colombiano por los documentos otorgados en el exterior. Dice, el impuesto de timbre que se causa en el exterior será recaudado por los agentes consulares y su declaración y pago estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí ven? Su declaración y pago. En la forma como lo determina el reglamento sin que se generen intereses moratorios de la suma recaudada en el exterior, por concepto del impuesto de timbre se descontarán los costos de giro y transferencia. Bueno, hay un decreto que es el DUI, donde habla nuevamente
cuando habla de los agentes de retención, dice por las escrituras, dice, repite acá, los notarios, agentes de retenciones adicionales, dice, los notarios por las escrituras públicas, las entidades financieras, las entidades públicas y mixtas, las personas jurídicas y asimiladas, los comerciantes, los agentes diplomáticos, los bancos, los almacenes de depósito, las entidades emisoras, y está diciendo cada uno de ellos por qué responde. Pero miren este artículo. Cuando ustedes salen del DUI, es el decreto único, pues, reglamentario que tiene la DIAN, porque uno no solo debe ver el estatuto tributario, sino tiene que irse a este decreto reglamentario. Y aquí dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1.4.12.4 del presente decreto, cuando en el documento o la actuación intervengan dos o más agentes retenedores con la misma categoría, actuarán como agente de retención. En operaciones de mutuo, quien otorga el préstamo. En operaciones mixtas, en operaciones donde una de las prestaciones se cumple en dinero y la otra en especie, ¿quién paga el dinero? Entonces, mire, señores, bueno, tica, miramos esta partecita. A ver, entonces la gente me decía hoy, no, es que hay que alistarse porque vamos a tener que verificar en autenticaciones todos aquellos documentos que superen los 30.000 UETs y los realicen las personas que ya señalamos, porque es que nosotros tenemos esa obligación. ¿De dónde? ¿De dónde, señores? ¿De dónde? Si es un particular que realice el acto, cualquiera, contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios, contrato de arrendamiento, y supera esta cuantía, ¿quién es el agente retenedor? Ellos mismos. A ellos los va a buscar a la DIAN como responsables, no a nosotros. Cuando, no sé, de verdad, y hago énfasis en esto porque es que fueron muchos los que me llamaron diciéndome es que tenemos que alistarnos porque mañana tenemos que verificar todo ese tipo de documentos a través del sistema de autenticaciones. Y resulta, y bueno, y si nos vamos a la DIAN y le decimos que tenemos esta duda y lo vamos a hacer, no duden, señores, no duden que la DIAN, si encuentra la forma de colocarnos a nosotros esa obligación, nos la coloca. Porque efectivamente, señores, miren, yo he leído varios documentos de todos los tributaristas que han sacado sobre el tema. Y mire lo que dice una empresa muy prestigiosa, no voy a darles aquí el nombre, lo que dice. ¿Cómo puede exigir la DIAN el cumplimiento de este impuesto? Para empezar, el formulario 350, declaración de retenciones en la fuente, ha incluido desde hace un par de décadas una línea destinada a las retenciones de impuesto de timbre que ha sido poco usada recientemente, pero que se reactiva con ocasión del incremento temporal de la tarifa. Establece amplias facultades de investigación para que la administración, por lo que la DIAN podría válidamente exigir a los contribuyentes y responsables del impuesto que les sean presentados todos los documentos e instrumentos sujetos al impuesto de timbre, podría realizar visitas para examinar los libros de contabilidad o los documentos, podría allanar, registrar e incluso sellar oficinas o establecimientos de comercio cuando el contribuyente se oponga sin causa legítima a la diligencia. Se puede anticipar que la fiscalización de este gravamen no es sencilla y requerirá de una ardua tarea de inspección por parte de la DIAN, lo que se pone en duda su efectividad para resolver las causas de la crisis que generó el estado de conmoción. En todo caso, invitamos a todas las empresas y comerciantes a que evalúen su situación de cara a este impuesto para dar una adecuada y oportuna respuesta en cumplimiento a los términos legales. ¿Cuándo entra en vigencia el decreto? Dado que el incremento de la tarifa del impuesto de timbre al 1% se da de manera temporal para atender la crisis que generó el estado de conmoción anterior, estableció que estas modificaciones estarían vigentes una vez culmine el 5º día hábil siguiente a su publicación y hasta el 31 de diciembre de 2025. Se entiende que el decreto fue publicado el 14 de febrero, el 5º día hábil siguiente sería el viernes 21 de febrero, por lo que todos los actos o negocios jurídicos que generen documentos que quepan dentro del término amplio hecho generador estarían grabados con el impuesto si son otorgados, aceptados o suscritos a partir del día sábado 22 de febrero de 2025. Llama la atención que si bien el estado de conmoción, bueno, acá les dice, obviamente, estos decretos de conmoción anterior, según la Constitución, solo pueden operar por el término que
que se decretó, o sea, por 90 días, prorrogables por 2 periodos más. Sin embargo, aquí se fue a 10 meses. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional, y eso lo dicen los tributaristas de KPMG. Este documento es de KPMG. Y en ese documento de KPMG, pues les dice, miren, tienen que tener en cuenta que de todas formas, cuando ustedes hagan un tipo de documento de estos, no necesariamente tienen que ir donde el notario. Pues, la verdad, ahí sí, no sé si esto nos va a afectar el tema de autenticaciones. Yo creo que sí. De alguna manera sí, porque pues realmente ellos son los responsables, pero como está diciendo KPMG, es muy difícil la fiscalización, señores, es muy difícil. Porque aquí tenemos unos responsables, unos agentes de retención que son allá los particulares, ¿sí? Entonces, cuando nosotros traen un documento a autenticar, ¿qué? ¿En qué momento se causa? ¿Qué momento se causa el impuesto de timbre? Cuando se dice, cuando se suscribe, cuando se otorga. Y aquí, a nosotros traen el documento la mayoría de las veces suscrito, pero ese no es el argumento. El argumento es que solo somos agentes retenedores en materia, solo por las escrituras. Entonces, ¿en qué sí nos va a afectar? Pues nos va a afectar en algunos actos que, por ejemplo, nosotros no teníamos, digamos, no teníamos que tener esta previsión, como por ejemplo cuando nos vienen a protocolizar un contrato de arrendamiento. Pasa con las entidades internacionales, empresas internacionales que elevan escritura pública a su contrato de arrendamiento. Ahí, señor, hay una escritura pública. Y ahí sí nos toca verificar si efectivamente ese documento está dentro de la cuantía establecida en el decreto, y en ese caso, como agente retenedor, sí nos va a tocar pedir el recibito del impuesto de timbre. ¿Sí? O que paguen el impuesto de timbre en ese momento, como lo estamos haciendo, digamos, para efecto de las ventas. Pero en los demás casos, señores, no. Es decir, para nosotros es decir, en enajenaciones tal cual, y cuando nos llega una escritura pública, así préndanse las luces, si hay un documento que está generando, digamos, alguna obligación, tenemos que entrar a mirarlo. Este documento está generando una obligación, está dentro de los sujetos de que habla la ley, lo está desarrollando una persona privada, lo está desarrollando una persona natural que es comerciante. Bueno, lo que hacen los abogados tributaristas, allá los abogados, es que en el mismo documento le hacen colocar a la persona, para no pagar el impuesto de timbre, declaro bajo la grada del juramento que no soy comerciante. Pero eso es un tema, digamos, que ellos allá tienen que resolver. Si alguien nos viene, si es una persona natural que nos viene a protocolizar un documento, así tenga la cuantía, si tiene y dice bajo la grada del juramento que no es comerciante y que además no tiene los ingresos de que señala la ley, pues ahí no habrá impuesto de timbre. Pero miren ustedes que analizando muy bien, de manera juiciosa, de manera sencilla, estos artículos, ustedes fácilmente ya encontraron la solución. Entonces, recapitulando, vuelvo a insistir, solo cuando nosotros tengamos una escritura pública, ya sea porque hay una enajenación o ya sea porque es cualquier otro acto que está emitido por alguna de las personas de que habla el artículo 514, que además tiene las obligaciones, perdón un segundito. Oigo duro y me distraigo. Qué pena, es que estoy aquí con mi hijo y tenía un poquito, está en una conferencia, pero ya. Solo en ese caso tendríamos que estar pendientes de la situación. En los demás no. Sí, yo creo que esto les da tranquilidad. Entonces, aquellos que se están preocupando ya por el tema de autenticaciones, no se preocupen. Si es una entidad pública la que está produciendo un documento, es el agente de retención, y cuando lo trae la notaría, él es el que va a tener que responder. Pero como les decía, si de verdad nos vamos a la DIAN, yo trabajé en la DIAN, y si encuentran una persona a la cual poderle colocar esta obligación, no duden que nos van a colocar a nosotros. ¿Saben qué? Bueno, yo ya llevo 16 o 17 años en el notariado. Algún día, y lo van a ver ustedes, voy a demandar este artículo.
el impuesto de timbre a mí no me parece realmente justo, no me parece nada justo que nosotros como notarios, sin tener que, no tenemos ninguna participación en el acto, no somos contribuyentes tampoco, y por el solo hecho de ser notarios, si se nos pasa el impuesto de timbre, nosotros tenemos que pagarlo. Pero no solo es pagarlo, porque pagarlo, bueno, uno dice, de alguna manera podré pagar, pero ¿qué me dicen con el artículo del Código Penal que nos coloca con la conducta omisión de agente retenedor? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando a nosotros nos colocan, si se nos llega a pasar el tema, además de pagarlo, vamos a tener un proceso penal, vamos a tener que contratar un penalista? Y perdónenme, señores, pero yo he visto en la notaría que un proceso penal es de los más costosos y hay gente que termina empeñando hasta su casa para poderle pagar al penalista. Pero además de eso tenemos sanciones administrativas que pueden dar lugar a que perdamos el cargo de notario. O sea, dense en cuenta que esta obligación la tenían antes los árbitros y la tenían los jueces de la República. Y los árbitros y los jueces de la República demandaron ante la Corte Constitucional y dijeron, venga, señores, nosotros solo somos jueces. Nosotros administramos justicia con un salario precario. ¿De dónde acá, por el hecho de que yo sea juez, yo voy a tener que verificar ese impuesto de timbre, ser responsable y además pagarlo? Con los mismos argumentos que han demandado los árbitros, con los mismos argumentos que han demandado los jueces, los notarios tenemos que salirnos de este tema. Es mi criterio personal, es terriblemente injusto. Pero además ustedes pónganse a pensar las personas creativas que pensaron que en el tema de autenticaciones nos vamos nosotros digamos, a llevar esa responsabilidad. ¿A cuento de qué? ¿A cuento de qué si la misma ley está diciendo cuáles son los sujetos que tienen que responder? O sea, ¿quiénes son los responsables? O sea, los que recaudan el tributo. Nosotros no lo somos. Sin embargo, yo sé que esto del impuesto de timbre genera angustia, mucha angustia. ¿Por qué? Precisamente tal vez por los efectos penales, más que cualquier otra cosa. Y sencillamente por esa razón, tan pronto salió el decreto, lo primero que yo hice fue sentarme a mirar el decreto y a ver en qué nos tocaba y en qué nos afectaba. Y la verdad, a mí me encanta el tema. Yo no es que sea la más experta ni la más erudita en el tema, pero sí me gusta y además como estoy de notaria lo entiendo, pero además de que lo entiendo, me duele. Entonces, por eso tal vez puedo con propiedad hablar de este impuesto de timbre cuando se trata del tema que afecta a los notarios. Hay un tema que me preocupa, me viene preocupando, y es que, bueno, yo creo que hasta aquí queda claro, ¿no? Espero que todos ustedes les haya quedado claro si analizan cada uno de los artículos que les señalé. Si miran el decreto y van al parágrafo, si miran el decreto, son 2 parágrafos que se modificaron. A ver, me preocupa que en el decreto dice que únicamente se aplicará el parágrafo 3. Y resulta que antes de ese parágrafo 3 está el inciso que les hice leer a ustedes, que está, si quieren nos devolvemos, dice, tratándose de documentos, perdónenme que repita tanto, pero esto para un concurso debería ser así. Para un concurso no basta con que les venga a decir, mire señores, la solución es esta. No, acá es importante que ustedes hagan la interpretación de las normas. Entonces, mírense que en este inciso, que es anterior al parágrafo, dice, tratándose de documentos que han sido elevados a escritura pública, se causará el impuesto de timbre en concurrencia con el de registro, pero también señala que no se puede cobrar 2 veces. ¿Sí? Y este impuesto de timbre fue llevado a la Corte Constitucional y hay una sentencia de exequibilidad de este artículo. Y la Corte Constitucional precisamente dijo esto. Esto que les estoy diciendo, que no se puede cobrar sino una sola vez, lo dijo la Corte Constitucional y en la última presentación, yo hago un resumen nuevamente y ahí explico el artículo del DUI que dice expresamente que no lo podemos cobrar sino una vez. Vamos a ver si lo encuentro aquí en la... Bueno, les quiero contar, como todos ustedes saben, yo estoy haciendo un librito, perdónenme la propaganda, en materia tributaria y todo lo que estoy diciéndolo, todo lo que le estoy diciendo sobre la última parte está en ese libro.
tal vez en la última, si nos vamos a la última diapositiva, vamos a ver cuál es para cerrar este tema. Perdónenme en el desorden, pero es que me avisaron muy tarde y lo que hice fue hacer una medio presentación como para tener un orden. Entonces, miremoslo. Exclusión confirmada. Se encuentra excluida el impuesto de timbre la enajenación de un bien inmueble que ya fue grabado previamente. Fundamento legal. La anterior tiene fundamento en la sentencia C-405-2023 que declaró exequible el artículo 77 de la ley 2277-2022 por la cual se adopta la reforma tributaria. Precisión de la Corte. De dicha sentencia se rescata la precisión que hizo la Corte en el numeral 153, en el que señaló que el impuesto de timbre se causa por una sola vez. Por una sola vez. Quiere ello decir que si en la transferencia de un inmueble se ha causado impuesto, en la transferencia de un inmueble, señores, miren, no habla del documento, de un inmueble, se ha causado impuesto de timbre, en la siguiente enajenación no hay lugar a pagar el impuesto de timbre. Recomendación. Por tal razón, se recomienda que en la escritura pública, esto es de mi libro, ¿no?, que se realice, conste la apreciación de que la venta de dicho inmueble fue objeto del impuesto de timbre. Liquidación de la tarifa. Bueno, vamos a ver si tengo por ahí. Vamos a mirar la partecita del DUI a ver si la encuentro, que ya la tengo en el capítulo del impuesto de timbre. ¿Tienes el capítulo del impuesto de timbre? El que tengo ahí. Perdónenme un segundito, lo busco acá. Ya está hecho. No, es unas cositas así. Yo te digo. No, en la carpeta no está. Bueno, no sé si les vaya a quedar debiendo el artículo. Vamos a ver si lo encuentran aquí. Yo lo pasé. Dice impuesto de timbre. Para que silencie. Ay, Dios mío. Bueno, pero realmente, si les quedo viendo el artículo, porque me da pena, yo había sacado ya... Doctora, aquí el doctor Sabino Caballero sugiere que revisemos el artículo 530. Perdóneme, doctora, yo termino mi presentación y después miramos lo demás, ¿sí? Porque... no, doctora, me referí... No, claro que sí, doctora. No, me refería a que su merced estaba preguntando por un artículo, entonces... No, pero es del DUI, okay. es del DUI, doctora, es del DUI, yo lo tengo en mi... Si me dan un segundito, yo busco mi presentación y les digo cuál es el artículo. Claro, doctora, por supuesto. No, está allí. Ah, miren acá. Acá ya lo encontré, doctora, ya lo encontré. Vamos a mirar. Bueno, ¿por qué no me hace el favor y me lo busca ahí? Estamos hablando de que solo se debe cobrar una sola vez y está en el DUI, ¿sí? Bueno, acá me lo van a buscar, pero a ver, con absoluta claridad, la Corte Constitucional, lo que le estoy hablando acá es de la sentencia de la Corte Constitucional, que cuando declaró la exequibilidad del artículo, lo que dijo es que efectivamente lo declaraba exequible, pero condicionado a que se debe cobrar una sola vez. Y esto fue repetido en el DUI, que es lo que le estoy comentando, que es el decreto reglamentario que reglamenta todas las normas que existen en materia tributaria. Y en ese decreto reglamentario, con fuerza de ley, ya se colocó lo que dijo aquí la Corte Constitucional. Entonces, yo sí creo, precisamente por eso, que efectivamente nosotros podemos ir aplicando todo el artículo,
Porque qué tal si aplicáramos solo ese parágrafo, entonces nos quedaríamos sin ni siquiera la base gravable ni el hecho generador si no tenemos en cuenta lo que señala las demás partes del artículo. Básicamente eso es lo que tiene que ver con el tema del decreto, que espero les haya quedado claro. Ahora, me parece muy importante que miremos y recordemos algunas cositas que de pronto generan, digamos, lo digo porque me llaman todo el tiempo para saber estos temas. Mira, veámonos al impuesto de timbre en fusiones y escisiones. ¿Lo tienen ahí? Impuesto de timbre en fusiones y escisiones. ¿Eso es todo? ¿Cuál es? No, pero es el artículo del así. No, dejémoslo así. Bueno, miren, siempre me llaman, doctora Luz Mari, en la transferencia de un mueble producto de un proceso de fusión, escisión, ¿hay timbre o no hay timbre? Miren lo que dice la norma. No se causa el impuesto de timbre en la transferencia de un inmueble producto del proceso de fusión o escisión, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en las condiciones ordenadas en los artículos 319.3 a 319.6 del Estatuto Tributario, y tenemos un concepto que es el 2211-2023. ¿Y qué dice el concepto de 2023? En la transferencia de un inmueble producto de un proceso de fusión o escisión, ya sea adquisitiva o reorganizativa, en tanto se cumplan las condiciones previstas en los artículos 319.3 a 319.6 del Estatuto Tributario, para que dicha transferencia no constituya enajenación para efectos fiscales. Yo no me voy a poner a explicarles a ustedes qué dice el artículo 319.3 y 319.6, porque realmente ahí le dicen que, por ejemplo, que hay que tener en cuenta si por el valor que él transfiere, se pasa el bien es el mismo que tenía en la anterior sociedad, y hay una cantidad de requisitos que se dan ahí que efectivamente, si ustedes se ponen a mirar, pues de pronto se confunden. ¿Qué hago yo y qué le digo a la gente? Sencillo, usted pida una certificación o en el acta de la Junta debe decir que se están cumpliendo con las condiciones establecidas en el 319.3 a 319.6 y sencillamente, si tiene esa certificación y si tiene el acta de la Junta, pásela. ¿Sí? Es mi recomendación. Ahora, el impuesto de timbre en aportes a sociedades extranjeras, pues ahí sí no tenemos la menor duda, se causa. Dice, ¿se causa el impuesto de timbre en el aporte en especie a sociedades extranjeras? Sí se causa el impuesto de timbre con el aporte en especies a sociedades extranjeras cuando se supere la cuantía de las 20.000 UET en la enajenación a cualquier título de bienes inmuebles y por consiguiente este debe pagarse. ¿Cuál es la base legal? Pues el artículo 319.2 y el concepto 2211 que señala, nótese que contrario a lo señalado en el mencionado artículo 319, el artículo 319.2 y Biden especifica que constituye enajenación para efectos fiscales el aporte en especie a sociedades u otras entidades extranjeras sin excepción alguna. Excepción del impuesto de timbre para las entidades públicas. Pues bueno, esto les parecerá a ustedes, pero es todas las entidades públicas, fácil. Dice, están exentas del impuesto de timbre las entidades públicas, dice, de conformidad con el artículo 532, las entidades públicas están exentas del impuesto de timbre. Las entidades de derecho público están exentas del pago del impuesto de timbre nacional. Pero miren una cosa que sí es muy importante. No sé si van con la filmina, ¿no? Pasemos a esta. Definición de entidades públicas para el impuesto de timbre. Miren que en esta norma especifica qué se entiende por entidades públicas. Entonces, uno para poder ver que efectivamente se está exento el impuesto de timbre, solo tiene que ser las entidades de que habla este artículo. Dice, para efectos del impuesto de timbre se entiende por entidades públicas. Para efectos del impuesto de timbre se entiende por entidades públicas de derecho público las relacionadas en el artículo 533 del Estatuto Tributario así. Son entidades de derecho público la nación, los departamentos, los distritos, los municipios, los entes universitarios, autónomos, los organismos o dependencias de las ramas del poder público central o seccional, con excepción, oíganlo bien, con excepción de las empresas industriales y comerciales del Estado
y de las sociedades de economía mixta. En esto hay que tener mucho cuidado. Esto me ha pasado en la notaría. Siempre cuando llegan a la notaría, doctora, que por ejemplo que allá la empresa de la luz o la empresa de no sé qué o la empresa del gas que me dice que es una entidad pública, le digo yo, pídale la constancia de cuál es su naturaleza. Y en la constancia de cuál es su naturaleza miramos, y si es una empresa industrial y comercial del Estado, pues no, de malas, como dicen los jóvenes hoy en día. O si es una sociedad de economía mixta, pues de malas también, no tienen que pagar el impuesto de timbre. Y obviamente también ustedes tienen que tener en cuenta, a ver, ¿qué otro vamos a mirar? El impuesto de timbre en documentos mixtos. ¿Se devuelve un poquito, por favor? ¿Cómo se aplica el impuesto de timbre cuando en un documento intervienen entidades exentas y no exentas? Cuando en una actuación o en un documento intervengan entidades exentas y personas no exentas. Las últimas deberán pagar la mitad del impuesto de timbre, salvo cuando la excepción se deba a la naturaleza del acto o documento y no a la calidad de sus otorgantes. Cuando la entidad exenta sea otorgante, emisora o giradora del documento, la persona o entidad no exenta en cuyo favor se otorgue el documento estará obligada al pago del impuesto en la proporción establecida en el inciso anterior. Pues no es sino el 50%. Esto es como repasito, ¿no? Esto es como un repasito de lo que ya veníamos aplicando, porque esta conferencia ya le he dicho y esto lo he repetido muchas veces en los diferentes foros en los cuales muy gentilmente me han invitado. Pues que siempre en el documento tiene que dejarse constancia de la exención. Y bueno, no voy a cansarlos cómo se calcula el impuesto porque a estas alturas ustedes ya saben cómo se calcula. Pero sí vamos a hablar, por ejemplo, de otros temas que han generado mucha controversia y que me repiten y me preguntan. Dice, la transferencia de un bien inmueble en el marco de una fiducia mercantil constituye una enajenación para efectos del impuesto de timbre. Siempre me dicen, ¿en fiducia, doctora? ¿En fiducia se da? En fiducia no hay enajenación. Este es un tema bastante controvertido y hay argumentos de lado y lado y válidos de una parte y válidos del otro. Pero le cuento, en materia de fiducia, las fiduciarias tienen a un funcionario, un alto funcionario del Ministerio de Hacienda que hace todo el trabajo para efectos de que efectivamente no tengan que pagar unos impuestos, los exoneren de otros. Y digamos, yo tenía un negocio de fiducia, lo tuve retenido como un mes porque los abogados me decían, doctora, ya va a salir el concepto de que las fiducias no pagan. El concepto nunca salió, señores. Al contrario, cada vez que sacan un concepto, lo que hace, miren que tenemos un concepto del 2024. Entonces, miremos en fiducia para que no se les olvide. O sea, ¿el impuesto de timbre va en la fiducia? Sí va en la fiducia. ¿Por qué? Porque la DIAN considera que hay una enajenación. Y así lo ha dicho. Entonces, miremos, la transferencia de bien inmueble en el marco de una fiducia sí constituye una enajenación para efectos del impuesto de timbre. Así lo ha sostenido el oficio 1124 de 2023 al ordenar. Se considera que la transferencia de la propiedad de un inmueble en el marco de una fiducia mercantil constituye una enajenación para efectos del impuesto al no existir disposición de orden tributario que disponga lo contrario para efectos fiscales. Precisamente los artículos 1226 y 1236 del Código de Comercio prevén. De otra parte, en lo que se refiere al principio de transparencia fiscal, es de tener en cuenta que el artículo 102 del Estatuto Tributario lo limita exclusivamente para efectos del impuesto sobre la renta. Aquí, ¿por qué razón? Porque es que resulta que en la fiducia en materia de agentes de retención, ahí no se da. Pero es diferente, porque es que este es un impuesto, la retención en la fuente es un pago anticipado, y allá se los valieron, pero acá no lo valieron. Para efectos del impuesto de timbre, sí se paga el impuesto de timbre. Y hay el concepto 302 del 2024 que dice, reafirma lo anteriormente dicho citando jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional al ordenar. En efecto, desde el punto de vista general, el Consejo de Estado ha manifestado que la enajenación a cualquier título es un concepto que debe entenderse en su sentido natural y obvio, como la acción de pasar o transmitir a alguien el dominio de algo o algún otro derecho sobre ello, siendo lo determinante el traslado del dominio en la misma línea. La Corte Constitucional trajo a colación el concepto DIAN, objeto de disenso, en el cual se aplica la aproximación amplia al concepto de enajenación a cualquier título. Entonces recordemos que cuando nosotros vemos enajenación a cualquier título, de que habla ya el inciso del artículo 514 de la tarifa, tenemos que mirar qué ha dicho la DIAN
de qué se entiende por enajenación. Y entonces ahí no le vamos a aplicar la del 1, ahí nos toca tener en cuenta esta tarifa. O sea, siempre que haya una enajenación a cualquier título, vamos con la tarifa de que habla el parágrafo 3. Ahora, ¿qué actos no deben considerarse una enajenación? Perdóneme, doctor. No puedo así. ¿Qué actos no deben considerarse una enajenación para efectos del impuesto de timbre? Los actos que no deben considerarse una enajenación para efectos del impuesto de timbre son los actos exentos. El concepto 2211-2023 señala lo siguiente. No obstante, este concepto lato de enajenación no implica en ningún caso el desconocimiento de las exenciones del impuesto sobre ciertos documentos del artículo 530 del Estatuto Tributario, como son las escrituras otorgadas por el Fondo Nacional del Ahorro. Este es el artículo que quería el doctor Sabino, y aquí lo estamos viendo, con sus afiliados en lo relativo a vivienda, entre otros. Ahora bien, para esta subdirección, ciertos actos, aunque conlleven la transferencia de la propiedad del inmueble, no deberán considerarse una enajenación para efectos del impuesto. Aporte del inmueble a una sociedad nacional, siempre y cuando se cumplan las condiciones de las cuales ya les señalé. Transferencia del inmueble producto de un proceso de fusión o escisión, si se cumplen los requisitos también de los artículos, que yo les decía a ustedes que no se pongan a mirar los artículos, que le den una constancia que efectivamente se están ajustando esos artículos. La transferencia del inmueble como consecuencia de la liquidación de la sociedad conyugal, que fue tan debatida por muchos notarios que insistían en que efectivamente aquí no había enajenación y gracias a digamos, como concientización de este tema con la DIAN, se logró que por lo menos, al menos la transferencia, digamos, la liquidación de la sociedad conyugal no vaya el impuesto de timbre. Y obviamente, dice el concepto 302 del 2024, las escrituras públicas de enajenación de inmuebles para viviendas urbanas clasificadas en los estratos 1, 2 y 3. Esas no deben considerarse como una enajenación. Dice, el concepto 302 del 2024 se añade otros 3 actos que no deben considerarse como una enajenación. Ahí está la respuesta. Las escrituras públicas de enajenación de inmuebles para viviendas urbanas clasificadas en los estratos 1, 2 y 3. La transferencia de inmuebles cuyo valor sea inferior a 20.000 VT. La transferencia de inmuebles cuya transferencia fue grabada previamente con el impuesto de timbre. Ahí está también esa situación. Yo creo, bueno, esto también se ha discutido ya, de que si se eleva escritura pública a una constitución o cancelación de hipoteca sobre un bien inmueble. Entonces se dice, no se causa el impuesto de timbre cuando se eleva escritura pública a una constitución o cancelación de hipoteca. Concepto general, que señala, de conformidad con el inciso tercero del artículo 519 del Estatuto Tributario, el impuesto no se causa cuando la constitución o cancelación de hipoteca sobre un bien inmueble sea elevado a escritura pública. Bueno, ¿qué más les digo? A ver, que me parezca importante que repitamos. Pues ya ustedes saben cuál es el formulario que se emplea. Miren, esto que generó tanta discusión, la causación del impuesto se debe analizar en relación con cada bien inmueble o que conforme al acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado. Pues esto sí que tuvo mucha discusión y la DIAN nos sacó un concepto en que nos dice que tenemos que totalizar todo el acervo, todo, obviamente de bienes inmuebles. Causación. Sí se causa el impuesto de timbre cuando el bien inmueble es transferido como consecuencia de una sucesión por causa de muerte y sobre la totalidad del valor de los bienes. Y por favor, algunos de los que estén ahí no se cojan de los pelos, que esto no lo dije yo, esto lo dice la DIAN, ¿sí? Y lo ha repetido y no hemos podido convencerlas de algo diferente, de decirles que aquí no hay una enajenación, para ellos la hay. Y la verdad, no hemos podido hacer absolutamente nada al respecto. La base legal señala respecto al concepto 6453 de 2023 lo siguiente. El artículo 673 del Código Civil señala que la sucesión por causa de muerte es uno de los modos de adquirir el dominio, por ende, teniendo en cuenta lo indicado en los puntos número 3 y número 3.1 de este título, es de colegir que para efectos del impuesto el concepto de enajenación a cualquier título comprende la transferencia y la propiedad de un bien inmueble como consecuencia de dicha sucesión. Consideración total. Ahora bien, sin desconocer que la sucesión puede darse a título universal o singular, artículo
1008 o 108 del Código Civil, la verificación sobre la causación del impuesto deberá llevarse a cabo considerando la totalidad de los bienes inmuebles que conforman el acervo que el difunto ha dejado y que son objeto de transferencia a adjudicación. Esto por cuanto el numeral tercero del artículo tercero del decreto 902 del 88, por el cual se autoriza la liquidación de herencias y sociedades conyugales vinculadas a ellas ante notario público y se dictan otras disposiciones, se desprende que con la liquidación de la herencia se extiende una sola escritura. Bueno, hay varios conceptos y ahí habla de una confirmación. Dice, el concepto 302 reitera lo citado previamente. Así, en ausencia de un tratamiento exceptivo previsto por la ley respecto a las sucesiones que involucran la transferencia de bienes inmuebles mediante escritura pública, se confirma lo concluido en el punto 3.2 del concepto tal. La verdad, como les digo, ahí yo veo que muchos notarios siguen pidiendo conceptos sobre el tema de sucesiones. Y la DIAN lo que hace es confirma. Y de verdad, yo lo que les doy es como una recomendación, de verdad. Y lo digo como empleada de la DIAN, es funcionaria de la DIAN. Miren, si ellos encuentran la forma de que nosotros verifiquemos la totalidad de los actos de que habla el artículo 514, no duden, señores, no duden de que nos los van a colocar. Así de que hay que tener mucho cuidado con lo que se pregunta, cómo se pregunta y cuando uno va a la DIAN. Porque si uno les da luces, pues ellos las toman. Imagínense ustedes, por ejemplo, al menos, digamos, en la notaría 44, donde, pues, digamos, por el sector, en las autenticaciones uno ve contratos de arrendamiento que obviamente superan esta cuantía y transacciones que obviamente superan esta cuantía, estar uno pendiente de verificar si se cumple con el impuesto de timbre y además en el caso de que en una autenticación por la cual no nos pagan, sino ¿cuánto es? Bueno, X suma, nosotros vamos a responder por el impuesto de timbre, digamos, de un contrato de trabajo, de un contrato de arrendamiento que valga 1.000 millones. Sería absurdo, sería terrible para nosotros. Entonces, a ver, básicamente lo que yo les he dicho, aún la interpretación del decreto tal como lo he señalado, está avalado, como les decía yo, por la interpretación que dio el Ministerio de Hacienda, está avalado por la interpretación que dio KPMG, y bueno, se me olvida en este momento otros documentos que han proferido los tributaristas. Bueno, aquí me encontraron, ¿dónde está el artículo? Bueno, ya me encontraron el artículo, acá está en el módulo que yo tengo del impuesto de timbre. Digo, la anterior ley fue modificada por el inciso cuarto del artículo 1.45 del decreto 1625 de 2016, que señala, cuando se trate de documentos que han sido elevados a escritura pública por la enajenación a cualquier título de bienes inmuebles, no se causa el impuesto cuando su valor de enajenación sea inferior a 20.000 unidades de valor tributario, cuando su valor supere los 20.000 unidades de valor tributario y haya sido sometido a este impuesto previamente, o naves o aeronaves o constitución o cancelación de hipotecas sobre los mismos. Entonces, mire que el hecho de que no lo cobremos sino una sola vez, no solo lo dice la sentencia de la Corte Constitucional, sino que además el DUI lo colocó en el decreto, o sea, está vigente. Esas serían, digamos, como la interpretación que le he dado al decreto y como le digo, partiendo de lo más básico, uno realmente en materia tributaria tiene que tener en cuenta cuáles son los elementos del tributo. ¿Y cuáles son los elementos del tributo? Pues uno mira a ver cuál es el hecho generador, cuál es la base gravable, cuál es la tarifa, cuál es el responsable, cuál es el agente de retención. Y teniendo uno claro estos conceptos, pues sabe a quién le toca responder. No sé si a ustedes les quedó claro que efectivamente no somos nosotros los que vamos a responder por ese sinnúmero de documentos que van a circular por todas partes, en los cuales van a tener que pagar el impuesto de timbre y en los cuales KPMG muy acertadamente ha dicho que va a ser muy difícil de fiscalizar. Quería leerles una partecita porque ellos hablan de que no necesariamente se tiene que ir a una notaría. Vamos a ver si lo veo por acá. Pero
pero bueno, pues no es tan importante. Yo creo que hasta ahí, si me siguieron con los artículos, si no les dio pereza, porque a veces, bueno, mire, ¿cómo se recauda el impuesto? El impuesto de timbre se recauda vía retención en la fuente. Si en el acto de negocio jurídico participa un notario porque se elevó a escritura pública, el notario será agente de retención. Lo está diciendo KPMG en el documento que acaba de sacar, que si quieren se los puedo enviar. Si en el acto de contrato participa una entidad pública, cualquiera que sea su naturaleza, el agente de retención será dicha entidad. En los demás casos serán las personas naturales o jurídicas que intervengan como contratantes, aceptantes, emisores o suscriptores en los documentos. Debe observarse que lo más usual será encontrar casos en los que en un mismo documento haya más de un interviniente con el mismo orden de prelación entre agentes de retención. Por ejemplo, por favor, si me cuelgan ahí. Su empresa, persona jurídica, suscribió un contrato de venta de bienes por 500 millones con otra persona jurídica. El agente de retención deberá ser quien realiza el pago, sin perjuicio de que luego, por acuerdo privado, decidan distribuir la carga económica del gravamen. ¿Cómo puede exigir la DIAN el cumplimiento de este requisito? Bueno, ahí yo más bien les mando el documentico, pero miren que este documento de KPMG lo que le está advirtiendo, digamos, a todos sus clientes es, oiga, señores, tienen que tener en cuenta ahora los documentos que ustedes van a suscribir. Ojo, que ustedes son agentes de retención. Yo que el notario solo va a ser agente de retención cuando lo leo en escritura pública, el resto es su responsabilidad. Y así lo dice la ley. Yo creo que con esto, no sé si los logré convencer o no. Si no, pues quiere decir que no cumplí el cometido, pero espero que sí lo haya hecho. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por esta presentación tan completa. Hay algunas preguntas de los participantes que ya sumamos casi 900, doctora. Entonces, ¿hacemos las preguntitas, doctora? Pues me las van pasando, sí, sí. Listo, ¿Cómo? listo, doctora. Yo, si usted me permite, yo le voy leyendo y pues su merced responde lo que a bien tenga y si no, pues dejamos pendientes las que su merced considere que necesiten un mayor análisis o lo que su merced considere pertinente. Pero venga, doctora, le voy a pedir un favor, ¿sí? Sí, Es que señora. en el día de hoy, muchos me llaman y me decían, ¿cómo hacemos nosotros para verificar que la persona, cuando trae el documento, es comerciante? Yo les decía, no, es que ahí no vamos, ¿me entiende? Y si es ese tipo de preguntas, doctora, con base en lo que yo les dije, pues obviamente les voy a decir es que ahí no vamos, ¿no? Porque hoy me pasaron un listado de preguntas, digamos, mire, primero un agradecimiento a todos los miembros de los consejos seccionales, al doctor Ciro, al doctor Juan, al presidente de Medellín, me imagino que sigue siendo la persona. Muchos presidentes de las seccionales me llamaron precisamente con este tema y la verdad me siento muy honrada de que crean en mí, pero efectivamente también casi algunas personas que me llamaron también hoy al final, por eso les digo que primero además es el día en que yo le dedico a mi nieta, el día de hoy era el de mi nieta. Y la verdad es un compromiso que tengo conmigo mismo y con ella, porque ella, mi hija vino a tener la niña y ella vive en Alemania y me queda muy poquito tiempo para compartir con ella. Sin embargo, de verdad no pude evitar decirles que no a esto precisamente por la angustia que tienen muchos de los colegas, pero veámoslas a ver. Si no puedo, pues me las dejan y se las contesto y se las mando. Claro que sí, doctora. Bueno, mire, una primera pregunta es, en una escritura de hipoteca abierta entre un constructor y un banco, ¿aplicaría el impuesto de timbre del 1%? A ver, la norma cuando nos habla de la enajenación, cuando nos coloca ese artículo especial para efectos de la enajenación de bienes inmuebles, a renglón se dice que no se constituye, que no hay impuesto de timbre en la hipoteca abierta. Ahí lo está diciendo. Y si el Ministerio de Hacienda en su interpretación ya dijo que en materia del artículo de esa enajenación todo sigue tal cual, pues creo yo que sigue igual. No hay.
Lo tengo, lo dice el concepto y lo dice el artículo y lo dice el concepto. Entonces, como le digo, uno no puede conocer, digamos, todo el articulado, no lo puedes conocer porque la Corte Constitucional ya lo declaró exequible y lo avaló. O sea, y ahí la norma está diciendo que en materia de hipotecas, ¿cómo? No, en materia de hipoteca no se causa el impuesto de timbre. Hipoteca abierta, Gracias. ¿no? Hipoteca abierta. Listo, doctora. Hay otras preguntas, doctora, y pues yo de antemano quisiera hacer esta precisión. En la sala nos acompañan notarios de todo el país. Y entonces en muchas de las notarías del país jamás hemos aplicado el tema del impuesto de timbre porque no se cuecen transacciones que superen el monto que la norma establece de las 20.000 unidades, pues de las 20.000 VTs. Entonces hay algunas preguntas que de pronto su merced las considera muy básicas, pero me parece ilustrativo en la medida en que en la sala nos acompaña gran variedad de público, doctora, y pues yo se las hago y su merced pues decide si las contesta o no, Venga, ¿cierto? doctora Angelita, doctora, venga, mi conferencia fue básica, básica, básica. Vimos los elementos del tributo, que es lo básico en materia tributaria. Vimos la Sí. norma y la analizamos todos abogados, todos pasamos por el tema de interpretación de los métodos de interpretación y aquí sencillamente es el gramatical, tal cual. Sí, yo creo Sí, que, no sé si lo logré perfecto. hacer, No, pero doctora, lo hizo muy no se bien. preocupe, no se preocupe que yo soy también muy básica. Ay, bueno, doctora, es que me da pena con usted, pero pues digamos, sí me parece muy importante porque digamos respecto del timbre, no todos tenemos el mismo nivel de experiencia, dado que en muchas notarías del país, pues la realidad es que los avalúos son bajitos y de pronto no se ha suscitado la necesidad de cumplir con todas esas exigencias en el tema del timbre. Entonces veo preguntas, una como por ejemplo donde le piden que si por favor usted nos puede dar un ejemplo de cómo no, a ver, perdón, doctora, dice, buenas noches, muchas gracias, doctora, por compartir sus conocimientos. ¿Puede dar un ejemplo de cómo no se cobra doble el impuesto de timbre? Gracias. Pues mire, según lo que dice el DUI es que si uno, y según lo que dice la sentencia de la Corte, es que si sobre ese inmueble ya se cobró impuesto de timbre, no se puede volver a cobrar. Eso lo Ujú. dice la norma, la que les acabo de leer y la sentencia de la Corte. Miren el artículo 1.4, 1.45 del decreto 1625 de 2016. Dice, y haya sido sometido a este impuesto previamente, dice, cuando se trate de documentos que han sido elevados a escritura pública por la enajenación a cualquier título, no se causa el impuesto cuando su valor de enajenación es inferior a 20.000 de valor tributario o cuando su valor supere los 20.000 unidades de valor tributario y haya sido sometido a este impuesto previamente. Entonces, si fue sometido a ese impuesto previamente, pues yo pienso que según lo que dijo la Corte y lo que dice el artículo, no. Sí, ahí claramente no. Pero claro, si pedimos el concepto de la DIAN, muy posiblemente nos podrían decir que solo se aplique el parágrafo y que al aplicarse el parágrafo nos dejaron sin piso legal en la parte de arriba, en el inciso en que dice que efectivamente no se cobra. Yo no les puedo garantizar que si hacen la consulta les puedan contestar eso, porque efectivamente el Estado lo que le interesa es recaudar y la interpretación que se busque es la que sea recaude, recaude y recaude. ¿Sí? Doctora, hay otra pregunta donde nos solicitan aclarar, usted lo explicó, donde dice, si es una entidad pública y una natural, ¿cómo se paga el impuesto? ¿Nos puede regalar un ejemplo, por favor? No, pues, por ejemplo, el Estado va a comprar un inmueble, ¿sí? Y el inmueble vale 100 millones. Pues indudablemente, como está exento el 50%, solo se cobra sobre 50 millones, se aplica la tarifa. Si pero no hablemos de 100 millones, hablemos de que supere las 20.000 VT, que son 200. como 200, ¿cuántos es hoy en día? Perdón. Vamos a mirar cuánto es hoy en día las 20.000 UETs. Obviamente tiene que ser superior. El ejemplo está mal dado. Es decir, un inmueble entonces que valga 1.100. Entonces se aplica la tarifa sobre la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 1.100? 650. ¿550? Bueno, sí, señora. 550. Bueno, eso, así. Y acuérdense que la entidad pública tiene que ser las listadas allá.
No a las empresas industriales y comerciales del Estado de la Sociedad de Economía Mixta pagan, recuerden, ¿no? Perfecto. No es Doctora, cualquier entidad pública. listo. Cuando se hace la transferencia a título de leasing por la opción de compra, ¿se paga el impuesto de timbre? Pues a ver, si hay aquí el hecho es que haya una enajenación que supere los 20.000 UET, no importa quién lo compra. Usted sabe que en el leasing es un contrato, un contrato de arrendamiento con opción de compra. El contrato de leasing lo hace la persona con el banco, pero para nosotros como notarios, quien está comprando el bien es el banco. Y el banco no tiene ninguna excepción, obviamente se paga. Si se da el hecho, si se da la situación de que supere los 20.000 UET. ¿Es Gracias, clara la doctora. respuesta? Doctora, ¿es Sí, clara? sí, señora. Sí, señora. Otra pregunta. Dice, gracias por las aclaraciones. No sé a cuál pregunta específica se refiere, pero preguntan. Sin embargo, en la liquidación del impuesto de timbre en un contrato privado de prestación de servicios de dos empresas privadas, ¿cada empresa debe asumir el 0,5% o lo paga una sola empresa? ¿Cuál empresa? Perdóneme, doctora, pero es que eso sí no nos toca. Es de lo que he dicho que Claro, no nos toca. Es un no nos documento corresponde a privado. nosotros. Déselo allá a la entidad pública por su Ujú, partecita que tiene que responder y déselo al privado. correcto. Es lo que les he dicho, olvídense del tema, olvídense nosotros cuando hay escrituras, no más. Sí, es. Ahí hay una confusión, doctora. Ahí siguen pensando que efectivamente vamos a tener que controlar todos los documentos privados. Imagínense la cantidad de documentos privados, como alguien me decía, es que mire, ¿qué documento no genera obligación? Todos los documentos que vayan a su notaría, un poder, una promesa de compraventa, una transacción, una conciliación, todo eso genera obligaciones. ¿Quiénes son los responsables? Vuelvo a lo mismo, ¿quiénes son los agentes de retención? ¿Quiénes van a responder ante la DIAN? Nosotros no. Exacto. Doctora, hay otra pregunta muy interesante y es la siguiente. Doctora Luz Mari, ¿no cree usted que el parágrafo del artículo 519, adicionado por el artículo 77 de la Ley de Financiamiento, resulta modificado por el artículo octavo del artículo 175 del 2025? Creo que se referiría al decreto, ¿no? El artículo octavo del decreto 175 del 2025. Es Pues es que el decir, artículo. el cuadro cambiaría, le acabo de completar, doctora, y se reseña que sería el 1%. Ay, doctora, perdóneme. Hay que mirar el artículo octavo, doctora. Hay que mirar el artículo octavo y aplicar acá interpretación gramatical, doctora. Lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley, doctora? Lo repito. Dice, para el caso de los documentos que hayan sido elevados a escritura pública tratándose de enajenación a cualquier título de bienes inmuebles, se aplicará únicamente, además dice únicamente la disposición prevista en el parágrafo 3 del presente artículo. Y yo creo que colocaron el únicamente para que la gente no empezara a decir, bueno, ¿y ahora será el 1? No, acá habla de que nos vamos al parágrafo 3 y por eso yo creo que la persona que le está preguntando eso, doctora, no hizo el ejercicio, que era leer el decreto y mirar el parágrafo. Porque solo leer el decreto y vayas al parágrafo. Sigue tal cual. Ok, doctora. Bueno, me hacen otra pregunta. Dice, ¿qué pasa en una sucesión donde hay varios bienes inmuebles, vehículos, ganados, enseres, títulos, valores e hipotecas a relacionar en la masa sucesoral si éstas superan las 6.000 VTs, pero no sobrepasan las 20.000? Ay, Dios mío. Dios mío, esta Seguimos. parte de sucesiones yo hasta les mandé los conceptos, doctora. Yo creo que, por favor, la DIAN ya lo ha repetido, lo ha reiterado. Mire, es el concepto 00645.3 del 2023. Yo creo, doctora, que si quiere se los mando, porque efectivamente también yo entiendo que hay notarios, como usted dice, que nunca han tenido como este tipo de cosas, pero ya la DIAN lo ha dicho que se paga sobre la totalidad. Sobre la totalidad. Y ahí se remitió al código y creo que en la presentación está. Sin embargo, para los que quieran verlo, pues es este concepto.
el concepto 006453, inciso 622 del 2023. Si quiere se lo mando, doctora, para que usted lo circularice. ¿Me Sí, parece? por favor. Sí, doctora, me parece perfecto. Muchísimas gracias. Doctora, otra inquietud. Esta presentación que usted muy amablemente nos preparó así tan a última hora y etcétera, doctora, sino que, pues, la verdad es que adelantamos la invitación, doctora, por el requerimiento y la angustia de los colegas. Entonces, le agradecemos muchísimo, doctora. No sé si hayan otras preguntas en la sala, por favor, el grupo de apoyo me aclara si tenemos alguna otra inquietud para ya no abusar más del tiempo de la doctora, que la nieta nos va a ahorcar. No, ya la nieta se fue a dormir. Ay, bueno, sí, porque yo ya me estaba sintiendo culpable, doctora. No, a ver si aclaramos, doctora. De verdad, yo entré en este proceso aquí porque usted me llamó en la noche. Sí, doctora, mil gracias, de verdad. La verdad me comentó que era un tema, digamos, que generaba mucha angustia y realmente con mucho gusto lo estoy haciendo porque de verdad yo creo que en materia académica siempre que me han llamado, digamos, de cualquiera de nuestras agremiaciones, instituciones o de un grupo de notarios, siempre estoy dispuesta a participar. Es más, en Bogotá lo hacemos con algunos notarios, digamos, ya como en debate, así sea en el chat. Y es muy agradable poder compartir con los notarios y es muy agradable para mí, de verdad me siento muy feliz de que esta conferencia haya llegado a tantas partes del país. Siempre me parece que la parte académica para mí es muy importante y siempre cuenten conmigo para lo que necesiten en el tema tributario y siempre lo haré con mucho gusto. Doctora, muchísimas gracias. De verdad que para nosotros fue muy ilustrativo contar con todas sus luces. Mil gracias. Le reitero la invitación que le hice para que por favor nos acompañe con relación a los otros impuestos. Y yo pienso, doctora, que no siendo más, la relevamos. Mil gracias a todos los asistentes. Un fuerte abrazo. Doctora, perdóneme, Señora. aclaro que usted no me había hablado a mí de ese tema, ¿no, doctora? Yo no sabía que yo estaba para los demás impuestos. Doctora, su merced me dijo que nos ayudaba con el IVA, con la retención. Bueno, doctora, Lo que lo pasa es que hablamos, eso viene después. Sí, doctora, lo que pasa es que eso, o sea, ese módulo viene pues más adelante, mi doc, o sea, digamos como en unos 2 meses. Entonces, no la había querido saturar porque todavía nos queda un poquito de tiempo. Ahora vamos a seguir con el módulo de privado y familia, que eso también nos va a tomar un tiempito importante porque es una temática muy amplia. Y ya luego pasamos a estos aspectos más puntuales como el tributario, doctora. Bueno, mi doctora, de todas formas, muchísimas gracias. Los felicito al presidente de la Unión, felicito a usted. Yo pienso que definitivamente dicen el poder no lo da el dinero, el poder lo da el que tiene el conocimiento. Y a todos nosotros, para nosotros los notarios es muy válido tener el conocimiento. Entonces, Pues, doctor, me parece muy importante que el conocimiento llegue a todos los rincones del país. así es, doctora. Muchas gracias por su generosidad esta noche. Un saludo muy especial a todos y cada una de las casi 900 personas que nos acompañaron. Mañana continuamos en nuestra cita con el doctor Juan Carlos Vargas. Los esperamos 15 minuticos antes para irnos incorporando en la sala. Y feliz noche a todos los asistentes y mil gracias, doctora Luz Mari. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Saludos allá para Saravena. Gracias, doctora. Gracias. Un abrazo, doctora. Chao. Chao, chao.